Bienvenidos a Hablemos de Política. La pregunta central, la pregunta crucial del momento, creo que la pregunta esencial ¿es constitucional el gobierno de Manuel Merino que acaba de juramentar? ¿Es constitucional la presidencia de quien hasta hace minutos era el presidente del Parlamento? Y la pregunta, de un lado, se hace sola. Tenemos una juramentación en medio de protestas importantes alrededor del Congreso y en el perímetro del centro histórico, por momentos lamentablemente violentas también. Y de otro lado tenemos, número uno, un acatamiento del presidente de la República a pesar de las circunstancias en las cuales se ha dado esta situación. Hasta hace poco, en realidad, hasta minutos antes de que Vizcarra hable o hasta que incluso Vizcarra se pronuncie, cabía la posibilidad de los trascendidos, como el propio presidente lo reconoció, de que se presente algún tipo de acción legal ante el Tribunal Constitucional. Esto no ha ocurrido. El otro punto es que las Fuerzas Armadas han también acatado la decisión del legislativo de nombrar a Manuel Merino como presidente de la República y vacar, por supuesto, a su predecesor. Y volvemos a lo esencial. ¿Es constitucional este gobierno? Estaba con nosotros el constitucionalista Omar Cairo, a quien le damos la bienvenida. Omar, le traslado la pregunta. ¿Es constitucional el gobierno de Manuel Merino? No es constitucional, es un gobierno de facto, y es un gobierno de facto por que ha accedido el señor Merino al gobierno por una vía no permitida por la Constitución. El mecanismo para que acceda ha sido la destitución del expresidente Vizcarra por que el Congreso, por expresión propia de los congresistas, lo ha destituido por su mal manejo de la pandemia, por estar sospechado de haber cometido algunos delitos y por estar investigado. Y la vacancia prevista en el 113 artículo 113 de la Constitución no sirve para destituir al presidente, sirve para declarar que el presidente no puede seguir ejerciendo el mandato por un impedimento material, muerte, renuncia, incapacidad física, no retorno del extranjero en el plazo que le otorgó el Congreso o incapacidad moral. Pero como no es un procedimiento sancionatorio, hay que ir a los orígenes, que es el significado de moral como mental, que es como se introdujo en el constitucionalismo peruano en 1839. Si se afirmara que sería una incapacidad, que la incapacidad moral sería inmoralidad, entonces se convertiría en un procedimiento sancionador. Pero resulta que todo el artículo y toda la lógica del artículo 113 no es que sea sancionador, sino un procedimiento verificador de una situación de hecho para establecer que el cargo está vacío. Entonces, han deformado, han enmascarado en el 113 una destitución, cuando la única forma de destituir al presidente es con el procedimiento de los artículos 99 y 100 de la Constitución, juicio político, acusación de la Comisión Permanente ante el Pleno, y el Pleno decide destituir por infracción a la Constitución, que no es nada de lo que se le en primer lugar, no se ha seguido ese procedimiento, y además no se le ha imputado en este procedimiento de vacancia haber infringido la Constitución. Pero no cabían imputaciones en la vacancia, lo que cabe es verificación de la condición física, mental, o de la renuncia, o de que el presidente se encuentre apto para ejercer el cargo. Es muy importante lo que usted señala porque los congresistas, de alguna manera, cuando estos debates van avanzando, sobre todo cuando tienen cierta complejidad por los cargos, ¿no?, por los cuales se investiga Vizcarra por el lado de la fiscalía, pero sin duda alguna esto no le da a los congresistas la facultad de salirse de la Constitución y al final, de alguna manera, hay una suerte de justificación, de excusa del congresista promedio de decir, ¿sabe qué? Esta es una decisión política y el Congreso está atribuido para tomar una decisión política. Y en la diferenciación que usted hace, porque precisamente hace algunos días me topé con un artículo o un paper que usted escribió hace algún tiempo sobre el tema del juicio político en la Constitución del Perú, que como usted señala está limitado a los artículos 99 y 100, que además estamos hablando de delitos cometidos durante el cargo del presidente, durante la función del presidente, para que además se pueda configurar una situación como tal. Entonces, efectivamente, se está trasladando las características de un juicio político que ni siquiera corresponden a las del 99 y 100 al artículo 113. Esto nos habla
de una completa mala comprensión de la Constitución, pero al mismo tiempo el Tribunal Constitucional no nos ha marcado la cancha. Entonces, ¿qué viene de aquí para adelante? Si como usted considera este es un gobierno de facto, ilegítimo, inconstitucional, ¿qué viene de aquí para adelante tomando en cuenta que el anterior presidente no ha tomado ninguna acción legal al respecto? Sí, el hecho que el expresidente Vizcarra haya aceptado el golpe de Estado no le quita carácter de golpe de Estado. Es decir, cuando al presidente Prado, por ejemplo, lo depusieron por la fuerza, él aceptó y se retiró. Pero eso no elimina el carácter de golpe de Estado que se produjo en el año 1962. Entonces, en este momento, el expresidente Vizcarra decidió no defender su cargo, aunque tenía las herramientas para hacerlo. El artículo 46 de la Constitución establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, y eso comprende a civiles y militares. Él no debía obediencia a un gobierno usurpador, los civiles tampoco, los militares tampoco. Podía haber invocado ese artículo para instar una obediencia a él como presidente constitucional frente al derrocamiento de que había sido objeto por parte del Congreso a través de esta distorsión de la institución de la vacancia. Decidió no hacerlo. Entonces, ante esa situación, el señor Merino ha asumido el cargo de facto, digo, porque lo ha hecho por un mecanismo no previsto, y entonces lo que quedaría sería presentar una demanda competencial contra la declaración de vacancia, pero eso no se puede porque el único legitimado para hacerlo es el expresidente Vizcarra. Entonces, en este momento estamos viviendo en un gobierno de facto como era el gobierno de Morales Bermúdez, como era el gobierno de Fujimori. Entonces, ¿qué le queda a la gente en un gobierno de facto? ¿Qué le queda al pueblo? Le queda mantener una actitud vigilante para que el gobierno de facto no incurra en una escalada anticonstitucional, no despliegue todas las potencialidades de atropello constitucional que puede tener. Por ejemplo, copando el Tribunal Constitucional con partidarios del presidente o de los grupos políticos. Por ejemplo, no ejerciendo abusivamente facultades como la de indultar, que la tiene. El presidente Merino, bueno, el presidente de facto Merino puede indultar, puede conmutar penas, puede expedir decretos de urgencia para suspender la vigencia de las leyes. Puede, de repente, ojalá no pase, entregarnos la sorpresa de que la pandemia se ha agudizado y por lo tanto las elecciones de abril son un peligro para la salud pública y por lo tanto se realizarán en diciembre. El mecanismo que tiene el pueblo es mantener una actitud vigilante y consciente de que este es un gobierno de facto y por lo tanto capaz de hacer eso y no permitirlo pacíficamente. Pero no, ¿cómo no se permite eso? ¿Cómo se impide? Difundiéndolo. Se combate eso desnudando las intenciones autocráticas de un gobierno de facto. ¿Cuál es el contexto para el artículo 46, el derecho a la insurgencia que tiene la ciudadanía en caso un gobierno sea usurpador? Lo que me está usted señalando, creo, en mi entendimiento, es que este es un gobierno usurpador, es decir, que ha accedido al poder por vías no constitucionales. El derecho a la insurgencia se puede expresar en en los ejemplos que usted acaba de dar, en los factores que usted acaba de enumerar, o necesariamente estamos hablando de violencia. No, en absoluto. No se refiere a violencia. En realidad, era una decisión válida de las Fuerzas Armadas no obedecer al gobierno de facto, pero han decidido hacerlo. Los civiles no le deben obediencia, pero lamentablemente cuando hay una situación de facto, las personas están sujetas a acatar, ya no obedecer, porque la obediencia es un concepto que implica conciencia de la corrección del cumplimiento de una orden. Cuando hay un gobierno legítimo, yo acato a pesar de que no me perjudique, no me beneficie la orden porque sé que es correcto obedecer. Pero cuando hay un gobierno que no es legítimo, yo acato porque no me queda más remedio que, que cumplir lo que se me exige bajo la amenaza de la fuerza. En esa situación estamos. Entonces, la idea no es que los civiles enfrenten irresponsablemente a la fuerza del Estado. No se trata de eso, sino que se mantengan vigilantes para que esa
para que este gobierno de facto no incurra en una escalada autocrática que, con la cobertura de los mecanismos previstos en la Constitución, empiece a copar las instituciones. Tribunal Constitucional o, de repente, postergación de elecciones. Entonces, la atención ciudadana es muy importante. Lo que uno hubiera esperado es más bien adelanto de elecciones. Yo sé que eso ya no es posible probablemente con el calendario electoral en marcha, pero en una circunstancia como esta lo deseable hubiera sido un adelanto más bien de las elecciones. Claro, pero lo que dices es real, la circunstancia y además también las cuestiones de logística. Me imagino que todo está organizado como para que ocurra en abril, ¿no? Para terminar, hay estos gobiernos, ¿no?, que, como usted califica, de facto pueden responder ante la justicia en un futuro, o esto se agota acá, porque otra vez vuelvo, digamos, a la decisión de Vizcarra de no recurrir a ese recurso, a ese derecho, ¿no? Entonces uno se pregunta si es que esto de alguna manera en algún momento se resuelve constitucionalmente, ¿verdad? Sí, puede dar lugar a un juicio político. El juicio político, este sí es sancionador, no la vacancia, por infracción a la Constitución. Que es muy improbable que este mismo Congreso enjuicie al señor Merino, pero lo podrá hacer un Congreso posterior y no lo destituirá si es que logra los votos necesarios, porque en el juicio político el Pleno que se constituye en un jurado de enjuiciamiento y la Comisión en un jurado de acusación. Entonces el Pleno puede condenarlo a la inhabilitación hasta por 10 años. Claro, claro, y exactamente, ¿no? Se levantan las atribuciones del antejuicio y efectivamente, pues el señor eventualmente podría responder ante la justicia. Eso es distinto. Ahí permíteme la Ya, diferencia. claro. El juicio político es para castigar una infracción a la Constitución con la destitución, la suspensión o la inhabilitación. Una infracción a la Perfecto. Constitución, pero no en su carácter penal. Ahora, esa infracción puede tener connotaciones penales, en cuyo caso habrá un antejuicio, pero ya no para que el Congreso castigue, sino para habilitar al Poder Judicial para que procese al funcionario que habría delinquido en este caso, si es que se demuestra que hubo, en este caso, este golpe, bueno, claro, este golpe de Estado, en realidad constituye un delito. La del estribo. Vivimos una suerte, lo que sostengo hace unos días, una suerte de Frankenstein parlamentario, ¿no? A la fuerza, con forceps, hemos ido construyendo un régimen parlamentario cuando nuestro régimen, sabemos, es presidencialista y ha asumido, pues, estas características, como digo, coyunturales, que llegan al punto incluso que hoy el nuevo presidente de la República señala o da vivas al Congreso, termina su discurso inaugural dándole vivas al Congreso, y lo que ha ocurrido es que el Congreso ha tomado el control del Poder Ejecutivo a partir de este acuerdo político que hemos visto ayer. Y todo esto, repito, con, lamentablemente, de repente por la omisión, pero al final la anuencia del Tribunal Constitucional, que había tenido un papel destacado hasta ahora en términos de poder ajustar las clavijas en momentos tan difíciles. ¿Qué debemos esperar del Tribunal Constitucional? Es importante que esta regulación del artículo 113 se dé lo antes posible, o no, o ya no hay nada que hacer, esta puerta queda abierta. No, yo creo que el Tribunal Constitucional puede expedir una sentencia prospectiva, es decir, para el futuro. Esta sentencia ya no puede afectar esta vacancia, porque esta es la segunda moción que ha sido aprobada. La sentencia recae en un proceso respecto de la primera moción de vacancia que ya se archivó. Ese archivamiento da lugar a que el proceso se extinga, pero excepcionalmente un tribunal constitucional puede decir, sin perjuicio de que el hecho ya se extinguió, nosotros vamos a expedir una sentencia interpretativa para el futuro, para establecer qué cosa es la incapacidad moral permanente, que no es, estoy seguro que el tribunal no va a incurrir en este acto de extrema ignorancia o malintención de creer que es destituir al presidente porque maneja mal la pandemia, porque lo han investigado, sino en el sentido genuino de que es una verificación de la incapacidad mental del presidente que lo incapacita para seguir gobernando. Debería llegar lo antes posible esta definición y me despido con lo que usted ha reiterado hoy, lo que le queda a la ciudadanía para empezar es ejercer una vigilancia muy celosa con respecto a las posibilidades, que estamos hablando de un periodo corto, ¿no? Eso debe mantenerse así y, como reitero, la ciudadanía en democracia tiene la responsabilidad de vigilar
este y procedimiento y que no perdóname, se vaya a salir ya dame un más de la segundo, ronda, ¿no? Enrique. Sí, por supuesto. Además, este es un gobierno de facto, pero afortunadamente no es un gobierno totalitario. Es decir, la ciudadanía tiene el recurso a la opinión, a la expresión, a la movilización pacífica, pero también el recurso a los tribunales. Ujú. Si hay un acto inconstitucional del presidente o del Congreso, puede recurrir a los jueces para que lo anulen. Puede acudir al Tribunal Constitucional para que se prive de eficacia a ese atropello. En tiempos difíciles como estos, a la democracia tiene que efectivamente hacer valer, ¿no?, sus mecanismos de contrapesos, que es lo que nos queda, donde claramente pues ya el contrapeso entre ejecutivo y legislativo es historia, ¿no? En este momento el Gracias. papel de los jueces es importantísimo. Así es. Gracias, Omar Cairo, como siempre, por Gracias. mostrarnos estas perspectivas que nos ayudan pues a comprender el actual crítico momento nacional. Gracias a ustedes. Gracias.